El pericote se baila sin dar la vuelta al revés, pa' que digan que el galán es un poquito cortés. Aquí me pongo a cantar porque a mí me da la gana. Viva el señor director de la lengua castellana. Animaos bailadores, animaos a bailar, digamos en alta voz, ¡viva Menéndez Pidal! Ramón Menéndez Pidal, director de la Real Academia Española a lo largo de 34 años, fue el primer filólogo e historiador en investigar los orígenes de la lengua española que consiguió consolidar como una lengua global. Menéndez Pidal abogó siempre por la denominación español, por esa visión integradora de todas las lenguas románicas del centro peninsular. Piensa que en la lengua común hay un aporte importante de los antiguos dialectos históricos. Su afán excursionista le llevó a descubrir hechos históricos latentes en leyendas como el Cid o los infantes de Lara, reconstruyendo la poesía épica medieval que divulgó internacionalmente. El ir a buscar aquello popular que se ha mantenido durante siglos y que se transmite de generación en generación. ¿Por qué se transmite, no? ¿Qué hay detrás de ello? Para Menéndez Pidal la tradición era lo que merece la pena ser transmitido y enriquecido. Y en ese sentido intenta llegar a una síntesis entre tradición y progreso, que creo que es lo que caracteriza lo mejor del liberalismo del XIX. En su exilio, durante la Guerra Civil, dio por perdidos sus archivos trasladados con los cuadros del Museo del Prado a Ginebra, terminó su relación con la República y en su regreso a España fue sometido a un proceso de depuración por el gobierno franquista. Pemán decide que hay que convencer a don Ramón para que vuelva a la academia, diciéndole que si vuelve será elegido director. Él encontró la manera de convertir su trabajo, su oficio, en una vocación apasionada que conseguía que el trabajo fuese una forma de realización personal. Durante 99 años de vida recopiló en el archivo del Romancero la creatividad alimentada por la memoria del pueblo, hoy considerado como parte del patrimonio de la humanidad. Cuando don Ramón comienza su actividad intelectual, no había llegado a la península ibérica ni las ideas ni los métodos de la filología que estaba entonces en boga en Francia, en Alemania e incluso en Italia. Es decir, que el dominio del español, el castellano, el portugués, el catalán, realmente estaban en una situación de atraso y paso a paso traza un ambicioso plan de creación de las herramientas básicas para construir ese edificio filológico, ¿no? Con un deseo de poner España a la altura de Europa. Comparado con Francia, en España no hay casi nada directo. Solamente tenemos el Cantar de Mío Cid, que no está completo, faltan partes, y luego un fragmentito de 100 versos de Roncesvalles, y luego una crónica muy tardía nos da unos pasajes extensos de las mocedades del Cid. Son 3 testimonios, de manera que hace falta recurrir a fuentes indirectas, cuáles son las crónicas de Romancero. Él se da a conocer concurriendo a un concurso de la Real Academia para estudiar la gramática, el léxico y el texto de Cid, con 20 y pocos años. Él tenía la posibilidad de ver el códice en casa de Alejandro Pidal, el gran político conservador y muy
reaccionario diríamos hoy, era su tío segundo y era el propietario del Códice. Menéndez Pidal, como sabéis, es discípulo, ¿no?, de Menéndez Pelayo, y Menéndez Pelayo tenía como su maestro a Milà i Fontanals. Forma parte de todo un movimiento que a lo largo del siglo XIX se interesa por el romancero. Tenía que empezar por el fundamento, por los orígenes, tenía que determinar de dónde venía el español, de qué área geográfica, en qué época había empezado a diferenciarse del latín. Intenta hacer la historia, es decir, decidir cuándo una forma cambia a otra y en qué fecha, en qué lugar y en dónde. Entonces, esa pregunta es la que se plantea en Orígenes del Español. Pidal va rebuscando, escarbando en los documentos latinos para encontrar las briznas románicas y sobre esas pequeñas briznas románicas reconstruye las áreas fundamentales de los romances ibéricos y data y explica su difusión a lo largo del tiempo. Llegaron al palacio, suben arriba. Llegaron al palacio, suben arriba. La idea de don Ramón es que había que acudir directamente a los posibles depositarios de romances y el sistema era decir versos, es decir, haber memorizado los principios de algunos romances muy comunes y decirlos. De esa manera saltaba de recuerdo y espontáneamente el que sabía de romances continuaba los versos que le acababan de decir. Y una vez sabiendo ya lo que se buscaba, podrían salir romances no previstos, desconocidos. Debajo el agua, María la orilla, debajo el agua, niña. Participé en una encuesta en León, si no recuerdo mal, en el año 85 y me impresionó muchísimo llegar a grabar a pueblos donde había gente todavía descalza. Me acuerdo de una mujer joven como de 30 y tantos años rodeada de niños y que no tenía dientes. Fue para mí un impacto realmente antropológico, sociológico, ¿no? Y me di cuenta que había mucho que investigar en el campo español. Ni beba vino, ni se acueste con nadie del aire, nada más conmigo, vaya a la orilla. Nada más conmigo, niña. Para que haya romancero tiene que haber habido vida comunal, trabajo en común, reuniones, es decir, cierta prosperidad económica. Si no, no hay romances. Hay ciertas actividades que favorecen el canto de romances. La loba parda es un romance de pastores. Que hay romances que servían para pedir el aguinaldo en determinadas fiestas. Pueden servir de nanas para dormir a los niños. Tres hermanicas eran blancas de rosa y ramas de flor. Tres hermanicas eran, tres hermanicas. Prácticamente todos los veranos, desde la infancia, los pasó en Pallares, con lo cual participaba de todas las actividades de los demás niños, ¿no? Entonces, hombre, hay que tener en cuenta que en aquella época pues era base de juegos en la calle e incluso participando de todas las reuniones que había en distintas casas con motivo de las faenas agrícolas, o simplemente pues que al final del día pues todos los vecinos se reunían o bien en la plaza de la iglesia o bien en algún patio donde... Entonces, bueno, él ahí era precisamente donde escuchaba, él tenía mucha intuición. Él buscó las raíces de acontecimientos reales que latían debajo de esos romances, ¿no? No eran una simple invención en el vacío, sino que respondía a unos hechos, ¿no? Las leyendas es la versión oral que no está escrita, porque siempre se creyó que las leyendas, que eran anécdotas, pero las leyendas suponen la intrahistoria, la versión de la intrahistoria de los pueblos. Cuando él inicia esa vocación intelectual y filológica, pues él ahí es donde empieza a preguntar, a escuchar
a tomar notas. Hay que tener en cuenta que él abre el camino de este tipo de indagación científica respecto a la filología. Es el primero. Su primer trabajo remunerado fue en la biblioteca del Palacio Real, donde había una gran colección de códices de crónicas y fuentes básicas para conocer al Cid histórico. Allí descubre que es un héroe con más presencia que alguno de los reyes que se tratan en las crónicas. No hay una gran distancia entre el cantar del Cid y los hechos históricos, es decir, que no se puede fabular demasiado. A don Ramón le interesa por sus dos temas épicos, Infantes de Dara y el Cid. Hasta 1908 no publica su trabajo sobre el Cid. Se anticipan los Infantes de Dara, que salió mucho antes, y que es la obra que realmente le da nombre, le da fama europea. La primera recolección sistemática es portuguesa, por Almeida Garret. El contacto de Castilla con Portugal, de Portugal con Castilla, del Reino de Aragón con Castilla, hacían inevitable, ¿no?, que fueran permeables esos territorios en el campo de la baladística. Era una corte bilingüe, era una corte que, además del portugués, precisamente por las enormes relaciones con Castilla, también hablaba el castellano. Y eso se refleja, por ejemplo, en la literatura. Se pensaba que la tradición solamente sobrevivía en las áreas laterales, en Cataluña y en Portugal, y por excepción Asturias, además de los sefardíes. Se pensaba que en cambio en Castilla el romancero había desaparecido. Menéndez Pidal ansiaba buscar y encontrar, porque no había explicación. ¿Cómo era posible que las periferias tuvieran romances y el centro no lo tuviera? Tristes nuevas que se cuentan por España, que el caballero don Juan está malito en la cama. 7 doctores le asisten, de los mejores de España. Unos dicen que no entienden, otros que su mal no es nada. Solo falta por venir el redentor de las almas. Estaban precisamente en el viaje de bodas, después de casarse don Ramón con María Goiri, y deciden, en lugar de irse a Biarritz o a Canarias, como haríamos hoy, de viaje de novios, deciden hacer la ruta de Cid, es decir, seguir la geografía de cantar del Cid. Se paran a ver el eclipse en Burgo de Osma y María Goiri oye a la mujer cantar ese romance. Un romance que les era desconocido a los Pidal, que es el romance de la muerte del príncipe don Juan. Y lo identifica además, por eso también la rigurosidad y el conocimiento científico de María Goiri, porque menciona el nombre del médico que asiste a don Juan en su muerte y sabe que eso está en unas crónicas que estaba ella estudiando también en la biblioteca, y es cuando lo identifica, por ese dato. En el romance perpetuado en la memoria oral había un fragmento de la historia. Una vez asimilado el hallazgo, transcriben el texto y la música del romance con la ayuda del maestro de capilla de la catedral. A partir de ahí comenzarán a recibir testimonios de todas partes y aprovechan cada viaje para documentar la poesía viva fijada por el pueblo, fiel al recuerdo de generaciones. Es un romance que no se había impreso en el siglo XVI, pero de repente se dan cuenta que es un romance que nos cuenta la consternación que se produce en el reino por la muerte del heredero de los reyes católicos en 1496. Y eso les impresiona mucho y deciden que hay mucho que hacer en el estudio romancero y en la recogida de textos de romances, puesto que aparecían de repente romances desconocidos.
El efecto de los sucesos reales en el sentimiento popular perpetuó el romance de la gallega Inés de Castro con el infante don Pedro de Portugal. Inés viaja en 1340 a la corte como dama de compañía de su prima, futura esposa del infante. Tras la muerte de esta, Inés y don Pedro contraen matrimonio en secreto. Cuando el rey recibe la noticia, ordenará el asesinato de la joven. Por los campos de Mondego, caballero vi asomar, desde que yo los vi mezquina, luego vi mala señal, que el corazón me decía lo que traía en voluntad. Cerquéme de mis hijuelos para los ir a buscar, porque la inocencia de ellos los moviese a piedad, púseme delante el rey con muy gran humildad, tristes palabras diciendo, no cesando de llorar, si no te duele mi muerte, duélate la tierna edad de esos hijos de tu hijo que habrán de mi soledad. Se habla de la muerte de Inés de Castro en 1355, asesinada en fin, por esos sicarios, esos 3 sicarios de Alfonso IV, y con todo lo que demás después vendrá. El tema de Inés de Castro fue, como sabéis, sumamente aprovechado por la literatura y por la música. Y yo creo que lo que ha pasado con este romance es que se ha dado un proceso de novelización temprana. Prefirió el romance adentrarse más en la literatura que en la historia. Así ha quedado tan difícil de reconocer mi historia, que fue un delirio de amor y de sangre, perfumada por las rosas del florido campo del Mondego. Ramón coincide durante el doctorado con María Goiri, una de las primeras estudiantes en la universidad, a quien muestra su atracción tras su intervención en el Congreso Pedagógico en defensa de la educación femenina. Ante la propuesta de su tío Pidalimón de organizar su matrimonio con una rica heredera, Ramón revela su deseo de que María, sin dote y con gran inteligencia, sea su futura esposa. Se hablan de usted, ¿no? O ella se dirige a él y se están intercambiando libros. Entonces, ese primer contacto que tienen claro, son sus intereses. María Goiri, educada en un ambiente fuera de las convenciones de la época, estudia comercio e institutriz en la Asociación para la Enseñanza de la Mujer. Realiza la carrera de maestra, termina el doctorado en Filosofía y Letras y en su tiempo libre practica el excursionismo por la Sierra del Guadarrama. Con 16 años, María entra en la Asociación para la Enseñanza de la Mujer. Y creo que es ahí donde María realmente recibe todo ese espíritu librepensador, institucionista, porque ahí están muchos de los hombres que luego van a formar parte de la institución libre de enseñanza. Ramón viene de una familia muy conservadora. Creo que ya Ramón ya de por sí ya se había separado y todas esas ideas no eran las suyas. Creo que ya él mismo llevaba otro camino. Él cuenta esa primera vez que están paseando como en 1893, todos ellos muy jóvenes, y cómo le presenta por primera vez a Francisco Jiménez de los Ríos, cómo en esas primeras conversaciones inmediatamente ven que hay una afinidad y se fragua ahí una amistad que dura toda la vida, ¿no? En cuanto empezó a tomar contacto con esta zona de la Sierra de Guadarrama, Menéndez Pidal estaba continuamente intentando buscar el camino que había recorrido Juan Ruiz cuando habla de las serranas. Parece que ya encontró esa venta del Cornejo y el antiguo camino árabe llamado Balatu Mahid, por el que cruzó efectivamente Juan Ruiz. Es decir, que a pesar de ser una autobiografía ficcional su poema, sí que parece que está hecho con retazos de realidad. Juan Ruiz, también conocido como el arcipreste de Ita, era, como el nombre indica, ¿no? el arcipreste de un pueblo de la zona de Guadalajara llamado Ita. Sabemos muy poco de su biografía, pero sí que sabemos que escribió efectivamente un poema muy extenso, que se conserva en varios manuscritos, que el propio Ramón Menéndez Pidal lo tituló Libro de Buen Amor en un artículo de 1898, antes era conocido como Poema del Arcipreste o Cancionero del Arcipreste. A principios de 1930, la Real Academia, con Ramón Menéndez Pidal a la cabeza, comienza a promover que este risco de piedras se declare monumento natural de interés cultural y efectivamente
lo consiguen rápidamente. Fue la verdad que todo un evento al que, según la prensa, acudieron cientos de personas en aquel momento. En los pies de la peña incrustaron un arca de metal, hoy ya perdida, pero hoy se conserva otra arca de madera que fue repuesta, y ahí siempre el caminante que llega puede encontrar un ejemplar del libro de Buen Amor para que pueda leer y encontrar las palabras de Juan Ruiz en la Sierra de Guadarrama, y un libro de firmas en el que estampar su recuerdo. Menéndez Pidal creía, digamos, en la educación, no lo decía como Ortega, no decía claramente una educación de las élites, ¿no? Él todavía era, digamos, estaba dentro del paradigma del pueblo, más que de las élites o de las minorías creadoras de Ortega. Rodrigo Cid camina a su destierro por la terrible estepa, sin que nadie lo sepa. En Burgos deja a doña Jimena y a sus hijas. ¡Cuánta tristeza! Desde luego, si un niño de 7 años es capaz de escribir así, quiere decir que la familiaridad que tiene con los romances es muy grande, y los distintos aspectos que ha ido trabajando sobre los romances han sido muy ricos, muy variados. Cuando llega la posguerra, Jimena crea el Colegio Estudio en el año 47, cuando el colegio tiene apenas 7 años de existencia. Dedican un año escolar entero a escenificar la historia del romancero, y aquello se llegó a representar en el Teatro de la Comedia de Madrid. Les llevó un curso escolar. María Goyri decía, pero ¿cuándo dais clase? Porque se dedicaron todos los esfuerzos del curso a ello. Estos romances van a quedar para siempre dentro de ellos. Así es que podemos decir que a lo largo de toda la tarea pedagógica de María Goyri, de Gonzalo Menéndez Pidal, de Jimena y, por supuesto, detrás de ellos, don Ramón, existió una tarea constante, permanente, muy pensada, muy meditada, de incorporar toda esa riqueza de la tradición popular a los alumnos de los centros escolares. La idea de escuela también tiene un elemento más, que es la idea de una continuidad en el tiempo, de una transmisión. Tenía Martina cuando su amor me entregó. A los 16 cumplidos una traición me jugó. Estaban en la conquista cuando el marido llegó. ¿Qué estás haciendo, Martina? Que no estás en tu color. ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo que en mi corral relinchó? Ese caballo es muy tuyo, tu papá te lo mandó pa' que fueras a la boda de tu hermana la menor. En tu cama nadie duerme. Encontramos una teoría de evolución de la lengua según la cual hay unos periodos de renovación, plenitud y decadencia, ocaso, se repite a lo largo de la historia, ¿no? Duran más o menos entre 2 siglos y medio, 3 siglos. Y en la lengua de la literatura, él habla de la oscilación entre un movimiento a la naturalidad, la espontaneidad, la llaneza, opuesto a un movimiento hacia el encumbramiento, la artificiosidad,
Claramente se ve su predilección por el movimiento que favorece la naturalidad, ¿no? Porque le parece que encaja mejor con el alma colectiva del pueblo español y le parece que está más cercano a un concepto que para él es seminal tanto en lengua como en literatura, que es el concepto de tradicionalidad. Hincadita de rodillas, no más 6 tiros le dio el amigo del caballo, ni por la silla volvió. Su nombramiento en 1910 como director del Centro de Estudios Históricos le da la oportunidad de organizar un equipo con el que afrontar proyectos ambiciosos, como la recopilación de romances por todo el arco mediterráneo, la realización del Atlas Lingüístico de la Península Ibérica o la edición de la revista de Filología Española con un alfabeto propio. Él se encuentra en el ámbito de la generación del 27, pero sentirse cerca del institucionismo significó, por ejemplo, que al hablar de lo popular, más que el casticismo y el tradicionalismo, se viese una especie de sedimento de cultura nacional que podía estar en diálogo con la modernidad. Y eso creo que definió su trabajo y eso preparó lo más fértil, a mi modo de ver, no ya de sus estudios, sino de la repercusión que tuvo en la cultura y cómo lo popular se convirtió en diálogo con la vanguardia en la generación, por ejemplo, del 27. Y yo creo que su trabajo filológico fue definitivo, no solo por sus libros y sus artículos, sino también por los discípulos como Américo Castro, como tantos profesores, y tuvo una repercusión internacional muy importante. Hispanistas como Matilde Pomés, que estaban llevando lo más nuevo de la lírica española al extranjero, pues tenían un gran respeto por los trabajos de Menéndez Pidal y fueron después los que intentaron mover la candidatura del premio Nobel para Pidal. Llega a Granada en 1920 en busca de romances. Lorca además se ofreció a ser informante, a acompañarlo en busca de algunos romances y después se ofreció, cosa que no creo que cumpliera muy disciplinadamente, para seguir enviándole la información recaudada que pudiese encontrar en Granada y en la provincia. Estuvieron por un barrio popular de origen árabe que fue el Albaicín y que allí encontraron algunas piezas que le fueron útiles a don Ramón. Después él viajó también por la Alpujarra y allí pudo encontrar huellas de la lírica popular, donde Lorca encontró esa capacidad de unir lo narrativo y lo lírico. El canto y el cuento fue en los romances y eso es lo que está en la base no ya de la escritura del romancero gitano, sino del gran éxito popular que consiguió con el romancero gitano, que acabaría publicando en 1928. Tres hermanicas eran blancas de rosa y ramas de flor. Tres hermanicas eran, tres hermanicas son. Las dos eran casadas, blancas de rosa y ramas de flor. Las dos eran casadas
chica en perdición. La edición de 1928 de La Flor Nueva de Romances Viejos pues era como una justificación de que había que superar una idea vieja de la vanguardia que significaba ruptura, olvido, creer que se estaba inventando todo de la nada y que se trataba ahora de leer con ojos modernizadores la tradición que nos venía de los siglos, ¿no? Y eso está en la vocación de Ramón Menéndez Pidal. El camino, Castillos la fraguó. Abenamar, moro de la morería, el día que tú naciste grandes señales había. Estaba la mar en calma, la luna estaba crecida. Moro que en tal sino nace, no debe decir mentira. No soy el amor, amante, la muerte que Dios te envía. Oh muerte tan rigurosa, déjame vivir un día. Un día no puedo darte, una hora tienes de vida. Mila urte igarota, urak beren bidean, Gipuzkoarrok sartu dira Gazteluko etxean, Nafarrokin batu dira Beotibarren pelean. Trago-vos novas, senhora, tristes novas de chorar, que seu marido é morto em terras de Portugal. Caiu tu cavalo abaixo, em cima... 3 horas tienes de vida, hora y media ya pasada, media para hacer testamento, media para hacer por tu alma, media para despedirte de la gente de tu casa. Palabras entra ella por la sala. ¿De dónde vienes, perla fina? ¿De dónde vienes, perla amada? Vengo de rogar a Dios que te saque de esa cama. De esta cama ya me sacan mañana por la mañana. Uno murió a la medianoche y otro al esclarear el alba. En el año 25 la Academia elige a don Ramón como director. Y esto va a ser un cambio importante para esta casa, porque fue el primer caso de un director filólogo. Hasta entonces los directores eran lo que podríamos llamar prohombres de la política, ¿no? Don Antonio Maura, en fin, grandes figuras. Y entonces la llegada de un filólogo tan prestigioso, tan unánimemente reconocido por todos como el principal, imprime un cierto giro a esta casa, en la cual desde entonces ha habido una mayoría de directores filólogos. Con una visión global, don Ramón decide, de acuerdo con las academias americanas, cambiar el nombre del diccionario de la lengua castellana por el de la lengua española, incluyendo variantes de todas las lenguas habladas en la península y en los países de Hispanoamérica. Los 90 y tantos millones de hispanohablantes que ocupan un territorio mucho mayor que el de Europa, cuando aumenten considerablemente en número, no van a menguar en sentido común tanto que hinchen vanidosamente sus nacionalismos hasta romper la unidad idiomática que hoy mantenemos con cuidado, aunque este sea pequeño a la verdad. Todo nos lleva a pensar que en muchos siglos venideros, lejos de caminar el idioma a su fraccionamiento, ganará una más fuerte unificación. El 17 de julio de 1936, desapercibido de la fuerza del alzamiento del ejército en África, don Ramón regresa a Madrid después de pasar un fin de semana en San Rafael con su hija Jimena y su yerno Miguel Catalán. En el 36 llega la guerra y la diáspora de la Academia, ¿no? la paralización de la Academia, y ahí entramos en uno de los episodios pues, más complejos de la relación de don Ramón con la Academia, ¿no? Los hombres de la institución habían tomado una parte muy activa en la instauración de la República, de la Segunda República en España. Había institucionistas monárquicos también, pero bueno, digamos, la institución no estaba mal vista por la República, ni mucho menos. Obviamente se consideraban, digamos, en cierta forma, la República herederos de la institución. Y en ese sentido hay una especie de limpieza ideológica en el Madrid del verano del 36 de la gente que estaba, diríamos, a la izquierda, a la derecha del socialismo, sin más, a la derecha del Partido Socialista, donde había evidentemente una extrema derecha, pero también, digamos, una derecha liberal, democrática y civilizada, la que estaba obviamente tanto Menéndez Pidal como Ortega.
y que habían colaborado con la República, claro que habían colaborado con la República. Iniciada la ofensiva del ejército franquista contra Madrid, don Ramón acepta en octubre del 36 la invitación de alojarse en la Embajada de México. La solidaridad de las universidades internacionales hará que inicie un exilio cultural con destino a La Habana, Burdeos, Puerto Rico y la Universidad de Columbia. Antes de salir de España, deposita sus archivos en los sótanos de la embajada. Esa sensación que de repente se acaba un mundo que ellos han contribuido a construir, es tremenda. Tremenda, y que hay un parón y que se acaba. En marzo, recién cumplidos 68 años, don Ramón escribe a su familia desde La Habana: ¿qué me hago yo tirado por estos mundos? Pero si no puedo recobrar mis libros y mi trabajo ahí, ¿qué hago ahí? Estoy, como veis, trabajando todo el día en aquello que no quisiera trabajar, en conferencias y cursos, pero me consuela el que en mis investigaciones me sea imposible hacer nada. En otoño, don Ramón reclama a la República desde Nueva York sus archivos del romancero y la lengua a través de la Embajada Americana para continuar investigando e intenta reunir allí a su familia. En Segovia, los Menéndez Pidal han sido acusados de espionaje y sometidos a vigilancia por la Junta de Defensa Nacional. Se fija en la figura de María Goyri, ¿no? Cuando dicen es una mujer muy persuasiva, muy inteligente, pero muy peligrosa, ha dominado y ha pervertido al marido, ha hecho con él lo que le da la gana, es sin duda una de las raíces más peligrosas de la revolución. Ante el embargo de la venta de armas del gobierno americano a la República y las gestiones de su embajada para recuperar los archivos de Menéndez Pidal, el Ministerio de Instrucción Pública decide evacuarlos a Valencia con el Tesoro Nacional. Sin noticias aún sobre sus archivos, don Ramón escribe desde Nueva York: voy a la Casa de las Españas a ver si tengo carta vuestra. Anteayer di allí la conferencia sobre Carlos V. En Valencia, la prensa se hace eco de la noticia de la conferencia como si hubiera sido impartida en la Casa de Italia, país enemigo de la República, lo que termina siendo considerado por el gobierno como una traición. La reacción no tarda en hacerse llegar. El gobierno en Valencia exige a Menéndez Pidal su inmediata reincorporación al Centro de Estudios Históricos. En su contestación, don Ramón argumenta serle imposible suspender los compromisos anunciados, terminando así su relación con la República. Mientras, sus archivos del romancero y la lengua inician un largo viaje en el convoy que traslada los cuadros del Museo del Prado a Ginebra. Parece que se empaquetaron sin ningún tipo de cobertura y claro, son archivadores, son ficheros. Si se vuelcan, se pierde todo el trabajo de ordenación. Es una angustia, ¿no? Las cartas que escribe desesperado, intentando localizar el destino de los materiales que ha venido acumulando probablemente, él dice 40, 50 años. Son todas sus fichas de toda su vida, todas las papeletas que ha ido minuciosamente recogiendo, ¿no? Y coleccionando y organizando para escribir la historia de la lengua española. Si se pierde la labor de toda una vida. En la dirección de la academia se produce un verdadero vacío y es una época en la que se suceden directores más o menos impuestos por el gobierno, ¿no? Y lo que hace la academia es preservar su autonomía, por lo menos de manera simbólica, eligiendo ellos, los académicos, al mismo que el gobierno les está imponiendo. En la primavera del 38, don Ramón continúa su exilio hacia París, donde retoma sus investigaciones hasta su regreso definitivo a España en julio del 39. Por fin recupera sus archivos y a partir de ahí Menéndez Pidal y su familia serán sometidos al Tribunal de Responsabilidades Políticas del gobierno franquista, sus bienes incautados y parte del sueldo de don Ramón retenido hasta el año 44. Querían un sistema liberal unitario, es decir, no un sistema liberal federal que había sido el de la República, el de la primera República Española. Eso descreía profundamente en cualquier tipo de federalismo, de autonomismo, etcétera, etcétera, precisamente porque creía que el carácter español, digamos, iba a aprovechar negativamente cualquier solución política que pasase por la federalización o por la autonomización, digamos, para disgregarse completamente.
Don Ramón es sometido a una reclusión forzosa en Madrid con su familia, sus olivos, saboreando la soledad y retomando el estudio de la lengua, la épica y de la poesía colectiva en sus infinitas variantes. En todo ese periodo de la posguerra, él decide que aunque se le está intentando aislar y hay una depuración, él inmediatamente decide que no lo va a permitir y empieza a viajar al extranjero. Hace sus primeros viajes muy pronto. Es decir, estamos hablando de los años 40, muy a principios de los 40, y ya empieza a salir fuera de nuevo y se dedica a viajar y a hablar y a extender y a tener todos esos contactos con el mundo, ¿no? Fuera de España. Creo que Pemán, en vez de aferrarse al cargo que podría haberlo hecho, pues se dio cuenta de que él estaba ahí un poco por accidente, ¿no? Pemán era un hombre evidentemente muy afecto al régimen, ¿no? Pero yo creo que esta casa siempre tuvo la idea de que era un lugar de encuentro de muchas Españas. Finalmente Pemán decide que hay que convencer a don Ramón para que vuelva a la academia diciéndole que será elegido director. Pemán y Casares fueron los dos a ver a don Ramón. Sí, debió de ser una conversación un poco tensa, ¿no? Probablemente los académicos más que tenían contactos con el Pardo, como Casares, se dieron cuenta de que convenía prevenir cualquier posible intervención airada de Franco o del ministro de Educación o lo que fuera, ¿no? Lo que le vinieron a decir a Franco, ¿cómo va a ser antiespañol? ¿Cómo va a ser antiespañol una persona que ha puesto en el mapa la figura del Cid? Y que así lo convenció. Sería el año 1947, en este prólogo, digamos, a la historia de España, él dice que hace falta dos partidos en España. Esto lo dice ya en pleno franquismo. Dice, hace falta dos partidos, uno que sea el partido de la tradición, el partido, digamos, del conservadurismo de alguna forma, y otro que sea el partido del progreso, de la revolución, dice él claramente. Esos dos partidos tienen que ponerse de acuerdo. En mi opinión, Menéndez Pidal tenía bastante a la vista en esos momentos lo que había pasado en Italia. En Italia, después de esa especie de guerra civil, de pequeña guerra civil que sigue, digamos, a la caída de Mussolini y a la caída del fascismo, se habían puesto de acuerdo la democracia cristiana con el Partido Comunista. A pesar del aislamiento, don Ramón intensifica su actividad intelectual. Recibe el título de doctor honoris causa de la Universidad de Bonn, homenajes como el del Instituto Británico o la Universidad de Madrid. Regresa a la Academia de la Historia y recupera su actividad al frente de la Academia de la Lengua. Burgos vive una jornada de honda exaltación patriótica con motivo de la llegada a la ciudad del generalísimo Franco para tomar parte en las fiestas de exaltación cidiana, durante las cuales va a ser inaugurado un gigantesco monumento de 9 metros de altura a su héroe legendario don Rodrigo Díaz de Vivar. No se puede nacer en Burgos y pasar la infancia y la adolescencia en Burgos sin que el Cid no se te meta por las narices, porque en Burgos pues, es el héroe local y desde niño pues, uno está oyendo hablar del Cid, la estatua, no sé qué, la historia, el monasterio de San Pedro de Cardeña y tal. Y al final eso te lleva a que tu primera película lo que quieres hacer es una coña sobre el Cid. En los estudios de Sevilla Films de Madrid se ruedan algunas secuencias de la película El Cid que dirige Anthony Mann. Visita los estudios el ilustre historiador y erudito don Ramón Menéndez Pidal, quien a pesar de haber cumplido recientemente 92 años, se halla en pleno vigor físico y mental. Cuando le vienen y le hablan y viene un productor extranjero, para él no fue tan... Yo creo que él lo tomó un poco como una parte también de dar a conocer la obra, se interesa inmediatamente, tiene la curiosidad por el cine. Si esto a lo mejor puede sustituir a la palabra escrita. Está bastante emparentado también con todo lo que es la tradición oral, ¿no? Y lo que él ha estudiado y la importancia de la transmisión oral. Que haya otras maneras de difundir cultura, yo creo que él lo incorpora, lo acepta perfectamente y yo creo que se entusiasma con el proyecto y está encantado. A mí me parecía una película hermosa, que era muy a favor del personaje, resaltando los valores que el personaje podía tener de interés más universal. Era una película realmente sobre la lealtad del ser humano. En España se le recuerda por muchas películas, pero especialmente por El Cid.
¿Ha tenido en todo el mundo esta película tanto éxito como en España? Sí, más o menos yo creo. Es por seguro el Cid es uno de mis más grandes éxitos de todas mis películas en todo el mundo. Todo eso forma parte ya de de nuestro imaginario colectivo y de nuestros mitos nacionales, ¿no? Pero ahí se dieron la mano un poco, pues eso, la España oficial y todo el bombo. Al fin y al cabo, el régimen de Franco estaba deseando ser reconocido internacionalmente, ¿no? Y esto no dejaba de ser un reconocimiento indirecto bueno, una manera de que España saliera del aislamiento tremendo en que estaba, ¿no?, en aquellos años. Hay muchísimos aspectos que han sido revisados de la obra. Uno de ellos es, por ejemplo, que Menéndez Pidal tiene un sesgo ideológico propio de su generación, la generación del 98, y quiere hacer el castellano el origen del español. Entonces hay una cierta conducción ideológica de los datos a hacer ver que la cuna del español es Castilla, la vieja Castilla, ¿no? Y sobre todo Cantabria y la zona de Burgos. Y acota, digamos, la singularidad del español sobre unos rasgos que se dan justo ahí, ¿no? Pero no lo acota o no define qué es el español en función de otros rasgos que se dan en otras partes, lo cual hubiera sido perfectamente posible. También la obra está sujeta a revisión en muchos aspectos metodológicos, entre otras cosas porque nuestro conocimiento de la documentación antigua es hoy inmensamente mayor en comparación con el que él pudo tener. Entonces, muchos de los documentos que manejó hoy pensamos que son copias, que son posteriores, que no son fiables, y tenemos otros sobre los que podemos trazar otras hipótesis. Lo que sí es cierto es que nadie ha sido capaz de crear una construcción alternativa. Críticos somos muchos, ¿no? Yo la primera, pero nadie ha sido capaz todavía de crear una construcción alternativa que sustituya a la suya, porque el trabajo tiene tal dimensión hercúlea que no es nada fácil. Mañanita de San Juan, a dar agua a su caballo, a dar agua a su caballo, a las orillas del mar, mientras su caballo bebe, mientras su caballo bebe. El conde se echó a cantar. Gracias a la tradición oral podemos intentar dar sonido a aquellos manuscritos del siglo XI, del XII, del XIII, aquellas canciones de trovadores, de troveros, de las que conservamos pues, un manuscrito, pero nos falta quizás pues, todo el sonoro, el registro sonoro, ¿no? Cuando intentamos utilizar un sistema como el solfeo, que tiene unos compases, que tiene unas corcheas y unas semicorcheas, nos quedamos muy cortos. Tenemos unas piezas de Lego que son las incorrectas. Necesitamos otras piezas de Lego para estos cantos libres, lo que se llama el chant long, le llaman los franceses, que están fuera del tiempo. Y es utilísimo utilizar los neumas primigenios, que es a lo que se
dedicaban era precisar exactamente el gesto vocal. Cuánto querías vibrar, cómo de largo querías que fuera, si querías hacer un pequeño glissando o meter una consonante ay, ya, porque eso es lo que está dentro de la tradición oral y se sigue utilizando en nuestra tradición oral y en el canto indio y en el canto árabe, en el canto bizantino, todo. Y en cambio nosotros pues cantamos una cosa mucho más escrita dentro de un compás y dentro de un... Bueno, tiene otras posibilidades, pero ese gesto vocal ya no lo codificamos, ya no le damos tanta importancia. A las orillas del mar. El canal, que es la voz, ha transmitido una melodía y se ha ido enriqueciendo o simplificando en función del cantante. Cada uno de los transmisores ha tenido un papel, una responsabilidad y un papel primordial, claro que sí, porque ha podido simplificar o ha podido poner de su cosecha. Esa es la tradición oral. Eso de que las palabras se las lleva el viento, yo siempre he pensado que no era verdad. Las palabras crean realidad. Si seguimos el rastro de las palabras, hubiéramos respetado y hubiéramos tenido hoy una historia para contar. Muchas veces esa historia se perdió porque no se respetaron los nombres. Es un lenguaje que pusieron ahí hace cientos o hace miles de años. Es el fin de ese tipo de romance, es el fin de ese tipo de tradición. ¿Eso significa que el romancero ha muerto? No. Hay formas nuevas, ¿no? Hay otras formas de las que la modernidad, la contemporaneidad se aprovecha para hacer revivir el romancero. Lo mejor de la literatura española tenía sus raíces, según Menéndez Pidal, en la literatura del pueblo. Es decir, en esa especie de literatura anónima, en los romances, y que demostraba que el pueblo sabía crear una gran poesía. Ese aprecio a la cultura, a la transmisión oral, a la cultura popular, yo creo que está muy en sintonía con todos los valores que tienen la familia, de que realmente la cultura es de todos y debe serlo y debe llegar a todos.